¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más donde vamos a platicar acerca de lo que hubo detrás de lo que ocurrió el día de ayer en esta detención que bueno pues agarró completamente desprevenido a este jefe de la seguridad de los hermanos y que hoy por hoy, bueno, pues ya se habla de una extradición que acaba de solicitar Estados Unidos. Biden también, por su parte, felicitó a las autoridades mexicanas, lo que confirma que una vez más la agencia norteamericana no estuvo metiendo su cizaña, no estuvo metiendo su cuchara, y bueno, esto permitió que efectivamente se pudiera dar una muy buena colaboración de parte de la Marina y también del Ejército Mexicano, conjunto con la Fuerza Aérea. Todo esto, bueno, pues va a traer graves consecuencias para muchos políticos que están detrás. Hay uno en particular que quería ser jefe de gobierno, pero que lo terminaron bajando por género y que vamos a estar platicando cuál era la protección que le daba a estos fulanos. Y vamos con el tema principal el día de hoy, ahora sí, donde ya ven ustedes, ayer aquí les presentamos desde el primer momento en el que se da a conocer la captura del famoso Nini, jefe de seguridad de los hermanos. El presidente de Estados Unidos agradeció a México por capturar a este jefe delincuencial, lo que nos habla de que el ejército mexicano fue suficiente para poderlo capturar sin necesidad de ningún tipo de intervención, ni tampoco ningún tipo de ayuda de parte de la DEA. Esto fue lo que expresó Biden. Quiero expresar nuestro agradecimiento a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad mexicanas que emprendieron esta exitosa operación para poderlo detener. En el pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos se hizo hincapié en que esta delincuencia entra en cuenta era uno de los criminales más buscados de ambas administraciones desde hace 3 años. Nuestros dos países están más seguros con él tras las rejas y enfrentando la justicia por sus crímenes. Ante esto, también se solicitó la extradición de Néstor Pérez Salas, y menos mal que no está Ebrard en esta, pues digamos, en esta operación, en esta extradición, en la Cancillería, porque si no ya sabemos qué es lo que pasaría, lo mismo que pasó con Tomás Herón y con Roemer, de quienes nunca, jamás en la vida solicitó su extradición, aun cuando nos mentía cada que lo ponía el presidente López Obrador a hablar frente a los mexicanos cada mañana en la que estaba presente. Nunca hizo tal. Cuando no me acuerdo si fue para lo de Genaro García Luna, solamente presentó una carta, pero una carta no era el medio legal para solicitar la extradición de Genaro, y hasta ahí fue lo que sucedió, y una gran decepción, evidentemente. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que dice Anabel Hernández? Pues parece que sus propios patrones, que los propios hermanos para los que trabajaba, fueron los que lo entregaron, ¿sí? ¿Y por qué lo habrían entregado? Bueno, por diferentes roces. ¿Y quiénes son los que están nerviosos en que hable, en que suelte la sopa? Bueno, pues es lo que precisamente vamos a descubrir justamente con esta nota donde dice: fueron los hermanos los que dieron la orden de ya sea entregarlo o bien, ahora sí que liquidarlo, darle piso, ya que en los últimos meses había crecido mucho su figura y sentía que los hermanos sentían que los podía llegar a desplazar. Tenían temor de que en algún momento dado se les pudiera voltear la tortilla, ¿no? De que ahora él pudiera tener el mando y los pudiera desplazar, y eso fue lo que le tuvieron miedo, y por eso decidieron mejor entregarlo y ponerlo tras las rejas en una clara traición. Esto es más que evidente. Y luego dice: fue en una entrevista donde la comunicadora especializada en este tipo de temas dice que el líder de los hermanos dio esta orden para evitar verse opacado por una figura creciente como la de su jefe de seguridad. El hermano mayor dio una orden ahí a su grupo que era ya sea de entregarlo vivo o no vivo, porque se había convertido en una figura fuerte justamente por todas estas enfrentamientos por dinero, por todo ya habían tenido varios roces. Dice, además señaló que el jefe de seguridad tenía varios amigos famosos como Peso Pluma, el cantante regional mexicano que recientemente fue nominado al Grammy,
pero no sé por qué, a mí no me gusta. Es uno de los mejores amigos del Nini y de hecho es a él a quien este sujeto le dedicó una canción llamada El Belicón, que hoy, de manera increíble, los jóvenes cantan a todo pulmón. Por otro lado, el especialista detalló que el Nini cometió varios errores en los últimos meses que orillaron su captura, entre ellos posibles roces con los hermanos en la cabeza de la organización. ¿Sí? Y vamos a escuchar precisamente lo que comenta en este mismo sentido. Nos damos una idea de cómo está el grupo en los últimos días, en los últimos meses, que ha habido mucha revuelta entre unos y otros, así que vamos a escuchar. Y que estaré publicando hoy mucho más completa y amplia en mi columna de la Deutsche Welle, es que la detención de Nini no es casual. En noviembre, a principios de noviembre, es decir, a principios de este mes, en una junta encabezada por Iván Guzmán Salazar, alias el Chapito, el jefe, el hermano mayor de los Guzmán, el hijo mayor de Chapo Guzmán, el líder de los Chapitos, dio una orden ahí a su grupo criminal que era de matar o entregar a Nini, porque el Nini se había convertido justamente por todas estas masacres, justamente por este dinero que le daba el tráfico de fentanilo y justamente pues la fama esta de asesino que por desgracia genera fascinación en algunos grupos sociales de Culiacán, estaba su figura creciendo demasiado, estaba teniendo muchos adeptos dentro del propio grupo criminal de los Chapitos y pues a Iván no le gusta rivalizar con nadie y que nadie lo opaque, además de que, pues justamente el Nini, tenía varios amigos famosos, lo cual acrecentaba su fama pública, su triste fama pública, porque uno no puede dejar de mencionar que estos tipos, aunque sean millonarios y aunque tengan este poder, pues evidentemente flagelan a nuestro país, son causantes de crímenes horrendos como el tráfico de niños, tráfico de órganos, tráfico de personas. Lo que me dijo Mimilik en aquella entrevista que le hice en octubre es que uno de los mejores amigos del Nini y que había ayudado a construir su imagen, su leyenda, que fuera tan famoso allí en Culiacán y en esos círculos, era justamente el cantante mexicano muy famoso, Peso Pluma. Peso Pluma, el hombre que fue candidato al Grammy, el que ha ganado diversos premios, el que llegó a ser uno de los más escuchados en Spotify en México, es uno de los mejores amigos del Nini y de hecho es al Nini a quien este sujeto Peso Pluma le dedica la canción de él. Bueno, pues ahí tenemos esta declaración. Y por eso es que es muy importante estar muy cerca de lo que consumen los jóvenes de hoy en día, ¿sí? Es decir, que muchos de los jóvenes escuchan este tipo de canciones, a este tipo de cantantes que para mi gusto no dejan nada bueno y pretenden o sueñan con ser como uno de los protagonistas de estas canciones o corridos, ¿sí? Y esto, pues la verdad es que apoya o acrecenta el malestar del país. Por otro lado, el especialista Oscar Valdera detalló que el Nini cometió varios errores en los últimos meses que orillaron a su captura, entre ellos posibles roces con los hermanos en la cabeza de la organización. En los últimos meses había adquirido cierto poder que le dio la sensación de que podía empezar a hacer negocios aparte. Ayer se empezó a hablar de que podía haber sido entregado por los propios hermanos para castigar esa libertad. Agregó que el propio Pérez Salas estableció anillos de protección de su gente al sentirse perseguido dentro de su propio grupo y que en esa persecución intentó llevarse a 2 profesores en Colina San Miguel ante un mal presentimiento. También comete un grave error, dice, me parece, en los últimos días, el 24 de octubre, él ordena a través de uno de sus jefes de plaza, que le dicen el Chango, que se lleve a 6 personas de una casa allá en la ciudad. Entre esas personas había una mujer de origen estadounidense y otro de 13 años. En ese sentido, puntualizó que tanto las fallas como la forma en la que fue emboscado durante la detención expone 2 posibilidades, un descuido fatal o la orden de alguien superior para hacerlo a un lado y que no pueda representar el peligro que pues estaban teniendo. Mientras aquí vemos algunas imágenes del momento en el que lo trasladan directamente a la Fiscalía General de la República para poder rendir su declaración, y es ahí donde podemos estar seguros que hay muchos a los que no les conviene tanto que hable como siempre, pero también no les conviene que sea extraditado, porque esto puede significar su ruina total. Uno de los que no les conviene que
pues, sea extraditado. Bueno, pues ahorita vamos a empezar a decir. Dice, apunta es una fuente desde allá. Nini saltó cuando detuvieron a uno de sus jefes, pero cuando lo detuvieron nadie saltó por él. La calma en la ciudad fue tal que Natanael Cano, otro también muy cercano a Peso Pluma y que también canta ese tipo de corridos y demás, dio un concierto esa misma tarde sin ningún tipo de sobresaltos. Alguien o alguienes ordenaron dejarlo solo, aseguran. Y aquí está, el Nini será extraditado a Estados Unidos, señala César Gutiérrez, un especialista también en este tipo de información. Vamos a escuchar. Damos el corte, una disculpa. Bueno, pues estamos hablando sobre la detención de este sujeto, del Nini. Me decías que no solo es el jefe de seguridad de los Chapitos, sino que es parte importante de las operaciones delictivas de este grupo criminal allá en Sinaloa, buscado por la DEA, hoy ya detenido en la Ciudad de México. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en cuanto al reacomodo de este grupo criminal allá en Culiacán, en Sinaloa y en toda la zona en la que operan? ¿Y qué ocurrirá con este sujeto? ¿Lo van a extraditar a Estados Unidos? Sí, seguramente, porque recordemos que incluso hay una petición del gobierno de los Estados Unidos para su formal extradición. Él tiene 2 causas penales abiertas en los Estados Unidos y que han sido requeridos el gobierno mexicano por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que incluso esto viene a consecuencia de una orden de aprehensión con fines de extradición. Entonces, por supuesto que veremos el que se va a dar la extradición de esta persona. Como con Ovidio. Como con Ovidio Guzmán, exactamente. Y van a presentar seguramente también todo tipo de recursos para intentar impedir este proceso, esta extradición. Me parece que legalmente lo intentarán, ¿no? Pero muy posiblemente en menos de 48 horas podríamos ver a esta persona que ya esté viajando hacia los Estados Unidos. Esto que estamos viendo aquí, esta foto, ¿será parte de lo platicado entre Joe Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ahora en la cumbre de la PEC en San Francisco? Mira, yo creo que los equipos de trabajo en esta agenda binacional de seguridad nacional, por supuesto que había unos puntos importantes que se tendrían que manejar. Y claro que había objetivos prioritarios. Uno de los objetivos prioritarios era esta persona. ¿Por qué? Porque recordemos que incluso, ¿por qué se le llama el cuarto Chapito? No solamente era el encargado de la seguridad de los hijos de Joaquín Guzmán y de este grupo criminal conocido como los Chapitos, facción dentro del cártel de Sinaloa, sino que además era el que tenía los contactos con estas empresas chinas para comprar los precursores químicos, para realizar negociaciones con autoridades, con compradores, con vendedores. Incluso era el que tenía el mayor control de contactos de los norteamericanos con los cuales negociaban para poder mandar estos precursores. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con la organización criminal ya que este sujeto está detenido? ¿Hay quien lo supla? ¿Habrá reacomodos? Tendrá que haber forzosamente reacomodos, posiblemente habrá violencia. ¿Por qué? Porque recordemos que para ellos... Bueno, pues ahí está la importancia de este sujeto que pues llegó a amedrentar un poco la tranquilidad de los hermanos porque se sentían que de alguna manera podía quitarles el control y más, como ya escuchamos, tenía también el poder de cierta manera de tener contactos, negociaba con quienes eran los que surtían, tenían contactos en Estados Unidos. Y otra parte también muy interesante que se da a conocer en estas diferentes entrevistas, precisamente otra de las que hace Anabel Hernández, es que el Nini, sus jefes lo querían porque agarró poder y que a políticos como Harfuch no le conviene la extradición, ya que según en la entrevista, el Minilic, Harfuch y el gobierno de Sinaloa han recibido apoyo de este grupo. Entonces, ya era algo que también sabíamos, algo que no nos sorprendería, pero que de todas maneras no creo que vaya a generar algún tipo de cambio en, digamos, el proyecto que tiene Omar García Harfuch para hacerse del poder en Ciudad de México o dentro del gabinete. Y por eso yo lo hacía mención de que era muy importante que la doctora pudiera estar enterada de todo lo que ha salido de este sujeto, que no es una persona de fiar. Por eso el presidente nunca le ha externado la confianza, el presidente nunca lo quiere, nunca lo ha recibido en Palacio Nacional. Mientras vemos también otro más que cayó en Zapopan, el famoso Minitoy, iban en cambio por el Jardinero. En este caso es del grupo contrario, sin embargo alcanzó a escapar. Otro operativo también muy importante que se realizó en la ciudad, que es donde nos encontramos en estos momentos. Dice un amplio despliegue de seguridad naval
se llevó a cabo en Zapopan, con el que se pretendía capturar a Audias Flores, mejor conocido como el jardinero, a quien se le atribuye, ya saben, ¿no?, diferentes planes para deshacerse de operativos, de soldados. Sin embargo, el jardinero escapó mientras que autoridades lograron detener a un sujeto a quien identificaron como el Minitoy. El operativo tuvo la participación de la Marina de México. Entonces, para que vean, para todos aquellos que dicen que el presidente tiene pacto y demás, pues ahí está muy claramente que no hay ningún tipo de preferencia por ningún grupo, como en su momento lo hubo en tiempos de Calderón, mientras vemos aquí parte del operativo que se realizó en un fraccionamiento en Zapopan, un fraccionamiento exclusivo. En ningún lado se puede estar exento de tener de vecino a alguien que esté buscado hasta por la DEA, hasta por todos lados, porque definitivamente se esconden en todos lados, ¿no? Vean nada más ahí, es un fraccionamiento sumamente exclusivo, caro, obviamente. Ahí fue donde llegó el ejército mexicano a tratar de asegurar a este sujeto. Entonces, pues ahí va, ¿no? También es una respuesta para todos aquellos que dicen, es que con el presidente son abrazos, no balazos. No es que sea nada más así, es que no se trata de ir nada más a lo loco, a desbocarse, sino con una muy clara estrategia para poder detener a quien está detrás de todo este tipo de situación. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado la transmisión del día de hoy. No se les olvide dejar su like, su comentario. Nos vemos mañana también. Hasta la próxima.